Buenos días, jóvenes de 10-3. Entonces, explicarles brevemente sobre lengua castellana. Pues habíamos desarrollado fundamentalmente dos temas, dos componentes dentro de lo que yo les había hablado de la lingüística. El componente literario estamos ubicados en el romanticismo, como la primera corriente que estamos viendo en este periodo, porque vamos a ver otras, por ejemplo el realismo y el modernismo, pero entonces ya estamos ubicados más o menos ya en el romanticismo. Corriente de las más importantes en la literatura española, con unos autores bastante importantes en poesía, en narrativa y en teatro. Entonces encontramos, por ejemplo, a Lope de Vega y encontramos sobre todo a el poeta Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, como representantes de ese romanticismo español. Las características del romanticismo pues tienen que ver con ese auge del individualismo, de la naturaleza, de la patria, y todo eso se encuentra también dentro de un contexto precisamente de la independencia y de la libertad y del amor. Entonces, dentro de todo ese escenario, por ejemplo, en los países latinoamericanos que tienen esa derivación de España, pues se desarrolló el romanticismo fundamentalmente bajo el contexto de las independencias de las colonias americanas. Y los géneros principalmente fue la lírica, la poesía, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a literatura. Otro tema que desarrollamos tiene que ver con el componente de la sintaxis, de la semántica. En ese sentido vimos cómo se estructuran los textos, hablando sintácticamente, y cómo dependiendo de los textos se generan, es decir, la motivación que se tiene en los textos, se generan tipos de textos y en literatura se configuran en géneros literarios. Entonces vimos tipos de textos, por ejemplo el argumentativo, el informativo, yo ya les había hablado, dependiendo de la motivación del texto, se configura el texto, tiene una motivación y eso es lo que hay que identificar, los tipos de texto, para qué y por qué se escriben los textos, tienen también en su intención, tienen también su forma, su estructura. Lo mismo sucede con los géneros literarios. Los géneros literarios también tienen su estructura que también depende de su motivación, del por qué y para qué se escribe. Entonces, dentro de los géneros literarios, pues encontramos, por ejemplo, la narrativa, encontramos la lírica, encontramos el drama. Que ese drama, pues, es importante y es muy interesante porque tiene que ver con el desarrollo del teatro, con la tragedia y la comedia. Bien, entonces en ese sentido quería hablarles sobre lengua castellana, es lo que hemos visto hasta ahora, y entonces ustedes van desarrollando la guía bajo esos contenidos. Bueno, cualquier inquietud estoy atento. Feliz día, Juan.